Adenohipófisis, lóbulo anterior. En este puedes encontrar 5 tipos celulares. Sola contigo, acuérdate de eso y así te vas a acordar de los nombres de las células. Antes de poder identificar esos 5 tipos celulares, cuando se hacía en histología las tinciones, se detectó que unas se pintaban con un colorante acidófilo, otro basófilo y otro se le dio el nombre de cromófobos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con ácidos nucleicos o las proteínas, que son las que se tiñen. Vas a encontrar también, mientras tú estés leyendo el ROS, por ejemplo, que es la que usamos la que yo te recomiendo de base para que aprendas ahorita histología, o el Geneser, que está un poquito más complicado, pero también muy bueno, te vas a dar cuenta que te va a hablar mucho de estructuras acidófilas, basófilas, Paz positivo, Paz negativo. Bueno, tiene que ver con los componentes, ¿no? Yo creo que ya has leído un poquito, por ejemplo, las Paz positiva es porque tienen carbohidratos. Entonces, las estructuras que tú aprendas bioquímicamente que tienen carbohidratos, bueno, por naturaleza, si tú las tiñes con esa tinción Paz, van a colorearse, ¿no? Y hay diferentes tinciones. Para fines prácticos, acá te voy a enseñar esta parte teórica para que cuando tú leas más adelante tengas idea de lo que estamos explicando. Entonces, en general, como te platicaba antes con las tinciones, se dieron cuenta que el 40% de las células se pintaban de un color como rosa, cereza, lo menciona el libro, lo puedes ver rojo o rosa en los cortes. Esto se les dio el nombre de acidófilas, ¿sí? Un 10% de estas se teñían de un color azul. A este se les conoció que eran como basófilas. Y luego están las cromófobas, que no eran teñidas de ninguna de estas dos y su tinción era un poco más pálida. A este se le da el nombre de cromófobas. Y por ejemplo lo podemos ver en las células gonadótropas, que antes de que se liberen las vesículas se ven de un color y después ya no. Bueno, estas es a las que se le da el nombre de cromófobas, ¿sale? Y el 50% de ellas, o sea, la mayoría, se tiñen de este color. Nos vamos a dar cuenta que en la adenohipófisis, si te acuerdas de las generalidades que ya vimos y ya platicamos de cómo se organizan las glándulas, bueno, pues aquí se organizan en cordones o nidos, ¿sale? Las células, cada célula se junta con células somatótrofas y hacen su nódulo o su cordón de células somatótropas, por ejemplo. Y bien, vas a encontrar que son 5 tipos celulares. Las somatótropas, que son aproximadamente el 50% de las células, son células pequeñas con núcleo central y acidófilas, y por eso te la puse en rojo. Estas sintetizan, las células somatótropas sintetizan la GHRH, es decir, las células somatótropas sintetizan la hormona de crecimiento o perdón, esta no es ya GNRH, sino sintetizan la GH. Así lo vas a encontrar en todos los libros que leas, pero es la hormona de crecimiento, ¿sí? Y también te menciona que hay otras hormonas o otras sustancias que estimulan o inhiben la síntesis de esto. Es decir, si nuestro cuerpo secreta, por ejemplo, la grelina, que es una hormona intestinal, cuando pasa sangre, cuando llega a hipotálamo, va a estimular en hipotálamo, acá arriba. Vamos a dibujar acá la estructura para ayudarte un poco en la comprensión. Estamos en el lóbulo anterior, aquí voy a poner el posterior nada más para que se vea. Cuando la grelina, por ejemplo, llega en sangre a hipotálamo, va a favorecer que se estimule, ¿qué hormona? Si es para la hormona de crecimiento. La hormona que regula la hormona de crecimiento se llama hormona reguladora de la hormona de crecimiento o somatoliberina. Entonces la grelina estimula desde hipotálamo a la hormona reguladora de la hormona de crecimiento, y también la grelina llega a nivel de adenohipófisis y es estimulante para que se forme la hormona de crecimiento, que es la GH. La hormona de crecimiento, sus efectos, apréndete ahorita, confía en mí de verdad. La hormona de crecimiento, el primer órgano a donde pasa es al hígado, y el hígado va a producir otra segunda hormona, ¿sí?
que es la que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, y esa es la hormona que sí va a tener efecto en el crecimiento de todo el cuerpo, en el músculo, en la fisis de crecimiento que está en los huesos y en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Eso apréndete. Repite esta parte del video porque te va a servir. Siguiente, las células lactótropas, ¿qué porcentaje tienen? Del 20 al 15%, dicen algunas literaturas. Otras dicen que hasta un 30%. Varía. Y aquí yo espero que no te aprendas que tiene que ser matemático, que sumo 50, 20 y me da 100. Algunas, por ejemplo, si lo lees en el Boron de Fisiología y sacas los cálculos, no te va a dar 100%, te da como 105 o algo así. Entonces, no te preocupes tanto por porcentajes que sean así como bien. Aprende lo general, lo que sirve. Y ve confiando en mí, yo te voy a ayudar un poquito. Así que entonces es 20 a 15%, algunos 30%, algunas literaturas lo mencionan así. Las células lactótropas, que aquí están teñidas en rosa, este es el 50%. Esta un 20 a un 15%, que es igual que las CRH, tienen el mismo porcentaje de 20 a 15%. ¿Sale? Ahora, lactótropas, ¿qué tienes que saber en histología? La morfología. Si yo te paso y te digo subraya o busca una célula lactótropa, tú tienes que idearte cómo aprendértelo sin que te cueste tanto. Mira, para eso te las dibujé acá. Estas células son grandes, son el libro las refiere como poliédricas, grandes, poliédricas. Su núcleo es ovoide central y tiene vesículas. Sale, así es como las vas a buscar. La anterior, ¿qué características eran? Eran pequeñas, eran redondas, con núcleo central y también con vesículas, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que hagas el dibujo, que te aprendas el dibujo, a manera que se te quede en la cabecita cómo es la forma, para cuando yo te mande en el examen los tipos de células, si te pida distinguir una, tú puedas reconocerla, ¿sale? Entonces, las células lactótropas están en un 15, en un 20 a un 15%. ¿Qué sintetizan? Estas son las únicas que sintetizan dos hormonas, la FSH, folículo estimulante, y la luteinizante. Acuérdate que en la mujer tiene una función y en el hombre tiene otra, pero son generales. El folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos, y ese nombre se le dio por el crecimiento en ovario. Pero si nos trasladamos a la función fisiológica en el hombre, el ovario es el igual en el hombre, va a ser el espermatocito. Entonces, ambas, la FSH estimula el crecimiento del ovocito y el crecimiento del espermatocito, es decir, del óvulo y del espermatozoide, ¿no? Entonces, las células lactótropas se encuentran en un 20 a un 15%. Estimulan o sintetizan, mejor dicho, la FSH y LH. ¿De qué depende que estimule FSH o LH una célula lactótropa? Pregunta, ahí te lo encargo. Eso tal vez te lo expliquen en fisiología y te vas a acordar de mí. Sí, también aquí nos habla un poco de las hormonas que estimulan para que se sintetice esto. Aquí es el estradiol y la progesterona, ¿sale? Así te lo puedes aprender. No es la prolactina, no. Lactótropas, oye, sí, tienes toda la razón, es prolactina, prolactina, gracias, te agradezco mucho. 15 a 20% las células lactótropas que son cromófobas nos van a hacer la prolactina. Gracias por ayudarme ahí, Fernando. La prolactina, entonces, son células poliédricas grandes con núcleo ovoide, ¿sale? Corticótropas, estas se encuentran en un menor porcentaje, las células corticótropas. Su morfología es también poliédrica, pero son células medianas con núcleo excéntrico, ¿sí? Ahí cuando lo vayas dibujando, ve repasando en tu cabeza cómo es la morfología de la célula. Estas células corticótropas sintetizan la ACTH, hormona adrenocorticotrópica, ¿sale?
hay hormonas que van a estimular que se sintetice la ACTH y que van a inhibir, son las mismas hormonas que libera las glándulas suprarrenales. Gonadótropas, ahí sí es FSH y LH, ¿sale? Aquí sí es. ¿Y qué característica tienen las células gonadótropas al microscopio? Son células pequeñas, son células ovoideas con núcleo excéntrico también. Siguiente, las células tirótropas son células medianas, poliédricas con núcleo excéntrico. Casi todas son de núcleo excéntrico. La única que lo tiene céntrico es la lactótropa y es la única que tiene núcleo grande y que tiene un núcleo ovoideo. Es la excepción a la regla, ¿no? Las células tirótropas sintetizan la TSH, que la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Quién estimula que se sintetice más TSH? La TRH. ¿Quién la inhibe? Las hormonas tiroideas inhiben a esta también. Tú vas a aprender que a diferentes niveles funcionan en hipotálamo o en hipófisis. Esto es lo que vas a encontrar en adenohipófisis y hay una célula más. Cuando vemos tejido nervioso, tú vas a encontrar una célula que se llaman astrocitos, que haz de cuenta que son como ese típico personaje controlador o que le gusta el orden, que casi siempre recae el peso sobre nuestras mamás. Eso hacen los astrocitos, mantienen el medio ambiente bien, que todo funcionando bien. Pues estas células que se cree, porque es una hipótesis, que son las que mantienen el medio ambiente allí en la adenohipófisis, son las células folículo estrelladas, que es el similar del astrocito, pero acá toma ese nombre, ¿sale? Que por lo regular se describen como células irregulares. Yo me gusta dibujar las células irregulares así, discúlpame, las pongo como estrellitas, pero estas tienen prolongaciones, como haz de cuenta que serían como los axones, pero en lugar de ser, ¿te acuerdas de la característica principal de una neurona? Las características vitales, que una de ellas es la irritabilidad, la capacidad de responder al medio y generar un impulso. En lugar de generar un impulso, ellas modulan el medio en el que están. Así que esta es la folículo estrellada, ¿sale? Y hay otras células que se encuentran también en la región del tallo, que son las células pavimentosas, también se llaman así, que estas se ha demostrado que sintetizan ACTH, FSH y LH. Entonces, ¿cuántas células te debes de aprender de entrada? Que no se te olviden las primeros 5, somatótropas, lactótropas, corticótropas, tirótropas y, ¿cuál me falta? Gonadótropas, era la que me falta. En este caso, las otras dos que vas a agregar, que tienes que saber por histología, es folículo estrelladas y pavimentosas. Apréndete los nombres y apréndete su función, porque básicamente pues eso es lo más importante. Hasta aquí terminaríamos adenohipófisis. Lo más preguntable que es, doctora, el porcentaje de células acidófilas, basófilas y cromófobas. Obviamente la morfología de cada célula de las que son del parénquima de adenohipófisis y las funciones de las otras dos tipos de células, más las foliculoestrelladas, que son que por ahí refiere que también tienen unas uniones en gap, como las que te platicaba en el corazón, que son modificaciones de tipo lateral en las células epiteliales. ¿Te acuerdas que lo estudiamos ya? Estas uniones en gap que permiten el paso de moléculas de manera uniforme y hacen que funcione como sinsitio o como unidad, un tejido que tiene estas uniones. Esto lo tienen las folículoestrelladas, ¿sale? Que la función es mantener el medio. Con esto terminamos adenohipófisis. Espero que lo hayas comprendido. Si no, deja tus preguntas. Y si todavía te cuesta un mensajito y yo te contesto sola contigo. Esa apréndansela, esa les va a salvar en el examen. Nos vemos. Ahorita hacemos neurohipófisis y nos vamos a dormir.